Estamos. Buenas tardes, aquí estamos en Rayos de Misericordia, en esta transmisión en vivo por Facebook Live y a través de la estación Rayos de Misericordia. Estamos en mayo, es el mes de la Virgen, pero también es el mes en que nos estamos preparando en la iglesia para celebrar Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. El Espíritu Santo que es nuestro consolador. Vamos a ver qué nos dice a nosotros hoy la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ver, estamos transmitiendo en vivo a través de Rayos de Misericordia, a través de Facebook Live. Y entonces en esta transmisión en vivo vamos a ver si nos está dando la señal por la radio, como queremos que así sea. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en esta transmisión, lo que vamos a hacer, usted busque su Biblia y en la palabra de Dios vamos a encontrar lo que vamos a meditar en la Biblia. Así que vaya usted localizando su Biblia donde la tenga, porque vamos a través de ella nosotros a hacer esta transmisión. Vamos buscando la Biblia realmente para que podamos compartir todos juntos. Y ahí saludamos a Rocío Amato, que lo está viendo. Más atrás, allí, vamos a ver a alguien más, que hace un ratito había un grupo de personas ahí, que no sé si se van a conectar ahora más adelante. Vamos a ver si es así. Estoy aquí tratando de conectar para que se escuche en la radio, realmente en Rayos de Misericordia. Ahí está. Vamos a ver entonces cómo estamos con esta transmisión. Bien, busque su Biblia en el libro de Génesis. Ahí vamos a partir con nuestra lectura y reflexión de la palabra de Dios. Saludamos a Juan Salmerón, que lo está viendo también el programa en este momento. Y saludamos a algunas otras personas que no puedo identificar aquí en mi celular, que lo están viendo. Pero sé que están ahí y poniéndole el dedito hacia arriba, que le gusta, like, ¿verdad? Es importante. Pues, ¿tienen su Biblia en la mano? Vamos a ver, muéstrenos que tienen su Biblia en la mano con un like, ¿verdad? Póngale allí, o en el mensaje, tengo mi Biblia, aquí estamos. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos entonces al libro de Génesis y le pedimos al Espíritu Santo, que es el invitado de honor de esta transmisión, que Él sea el que nos dé sabiduría de lo alto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu sabiduría de lo alto. Saludamos a todos los que están en sintonía a través de Rayos de Misericordia. A ver quiénes son los que están allí en sintonía. Dice que está Jorge Delgado. Está allí en sintonía. También están varios más. Bueno, pero no han escrito nada allí en el chat de Rayos de Misericordia. Así que pueden escribir. Bueno, también saludamos a Pedro y Edith Guerra, que están ahí en sintonía, que lo están viendo. Pues, listos. En su marca, listo, fuera, vamos. Vamos al libro de Génesis en la Biblia y vamos al primer capítulo de Génesis y el primer versículo de este libro maravilloso de Génesis. Yo estoy utilizando una Biblia que se llama la Biblia de nuestro pueblo con Lección Divina, que es la que utilizo aquí regularmente en la estación, porque tiene las letras más grandes y está un lenguaje bien fiel para poderlo estudiar. Vamos entonces al capítulo 1, versículo 1 de la palabra de Dios en Génesis, que dice así: Al principio Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí lo vamos a dejar. ¿Saben quién estaba ahí al principio de la creación? El Espíritu Santo. Esto es muy importante porque hay gente que cree que el Espíritu Santo empezó a existir el día de Pentecostés. No, el Espíritu Santo es Dios y por eso es eterno. Ha estado desde el principio de la creación. Dice aquí bien claro en el versículo 2 del libro de Génesis,
capítulo 1, versículo 2, dice, el soplo de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Y este moverse sobre la superficie de las aguas es la misma imagen que hubo después, que vamos a ver más adelante, de Noé lanzando aquella paloma para ver si había ya tierra, si ya las aguas habían bajado. Y entonces dice, la paloma se movió sobre la superficie de las aguas. Y entonces esa misma imagen es la que tenemos aquí, del Espíritu Santo en forma de paloma. El pueblo judío tenía muy clara esta imagen. Por eso, cuando Juan Bautista se le da la señal de quién iba a ser el Mesías, el Salvador, dice, verás al Espíritu Santo bajar sobre él como baja una paloma. Así es, porque esta era la imagen que tenía el pueblo de Dios desde la antigüedad, basado en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Por tanto, el Espíritu Santo aquí está moviéndose sobre las aguas. El Espíritu Santo es Dios y por eso es eterno y estuvo en la creación. Vamos a verlo en el versículo que sigue. Vamos a buscar el mismo capítulo 1, pero ahora en el versículo 26. Versículo 26. Cuando se es el momento de la creación del ser humano. Va a ver usted qué dice. Capítulo 1, versículo 26 del Génesis. Oye, ¿qué dice? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Aquí la palabra clave es hagamos. ¿Por qué dice hagamos? Porque es Dios Trino que estaba hablando, ¿verdad? Dios el creador de todo, el Padre, ¿verdad? Es el que habla con el Espíritu Santo y con su Hijo, ¿verdad? El Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. No le podemos llamar a Jesucristo todavía porque no ha tomado ese nombre, sino le llamamos el Verbo. El Verbo de Dios es el Hijo de Dios. Entonces estaban los tres presentes allí. Dios Padre Creador, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres estaban allí. Por eso dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cuál era la imagen y semejanza que el hombre iba a tener de ese Dios Trino? El que nosotros también somos seres trinitarios. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. El soplo de Dios está en nosotros. Y lo vamos a ver, porque cuando habla de la creación del hombre, dice que Dios lo sacó, ¿verdad?, de la tierra y modeló. Estamos en el capítulo 2 de Génesis y en el versículo 7, que dice, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz. ¿Cuál es este soplo? El espíritu que está Dios soplando al ser humano que había creado. Y le dio aliento de vida. Y esto hizo que el hombre se convirtiera en un ser vivo. Es decir, que usted y yo tenemos una partecita del Espíritu Santo en nosotros. Soplo de Dios, sopló en su nariz. Y ese soplo de Dios está en nosotros desde el principio de la creación. Y nosotros, a través de ese soplo, hemos tenido aliento y vida. Y cuando ese soplo se va de nosotros, allí terminó la vida nuestra. Se divide cuerpo, alma y espíritu. El espíritu va a Dios, que fue quien lo dio. Eso dice más adelante la Escritura. El alma va al juicio particular, a la presencia del juez justo, que es Jesucristo. Y el cuerpo va abajo de la tierra, a esperar el momento de que venga Jesús en gloria a juzgar vivos y muertos. Ese es cada uno de nosotros, un ser trinitario. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el Señor nos modeló a nosotros con la arcilla del suelo y sopló en nuestra nariz aliento de vida y nos convertimos en un ser vivo.
Así que desde un principio tenemos ese soplo de Dios que es partecita de ese Espíritu Santo y somos seres trinitarios. Saludamos a todos los que están viendo esa transmisión en Nueva York, aquí en Georgia, y lo están viendo también en Alabama. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 7, ese ya lo vimos. Vamos al capítulo 5 de Génesis, que es el capítulo 5 de Génesis, versículo 24. A ver qué dice aquí sobre esto del Espíritu Santo. Qué interesante que en la Biblia habla del Espíritu Santo desde los inicios. Y quizá hay gente que creen todavía que el Espíritu Santo no existió sino hasta después de Pentecostés o hasta el día de Pentecostés. Miren aquí, que dice el versículo 27 del capítulo 5 de Génesis. Oye lo que dice. Aquí estoy en el 24, versículo 24. Dice aquí que está hablando de un caballero que andaba con Dios y se llamaba Enoc. Vamos a ver quién era Enoc. Desde el versículo 21 dice, Enoc. ¿Quién era Enoc? ¿Verdad? Enoc dice, tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. ¿Y quién era Enoc? En el versículo 18 vemos, Yared tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Este era un descendiente de Noé, precisamente. Vamos a ver, si lo vemos desde antes, vemos que ahí se va hablando de una descendencia tras otra, y un descendiente de Noé era Yared, y Yared trajo a la vida a Enoc. Engendró a Enoc, dice aquí. Y después vivió 80 o 800 años, engendró hijos e hijas, y a la edad de 962 murió. Bueno, aquí habla entonces versículo 21 de Enoc. ¿Quién era Enoc? Enoc era una persona muy especial. Decía que tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y Enoc trataba con Dios, o sea, tenía una intimidad con Dios, tenía una amistad con Dios. Y dice, después de nacer, Matusalén vivió 300 años, engendró hijos e hijas, vivió un total de 365 años. Y mire aquí el versículo 24, que es el que nos interesa. Dice que Enoc trató con Dios y después desapareció, porque Dios se lo llevó. O sea, Enoc tenía una vida espiritual tan intensa, una relación con Dios tan íntima, una relación con el Espíritu Santo tan fuerte, que cuando llegó el momento apropiado, él estaba listo y Dios se lo llevó en cuerpo y alma. La primera asunción que vemos en la Biblia, la asunción de Enoc. Ahí está un libro de Enoc, que la Biblia no incluyó por largo y porque tenía algunas cosas que no correspondían con otras lecturas, pero hay un libro de Enoc. Y Enoc era una persona que vivía con Dios. Por eso Dios lo llevó. Primera asunción. Y esto es importante porque es una prefiguración de lo que va a pasar con María después, que va a ser ascendida a los cielos. María, nuestra Madre, que es otra que fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. Bien, pero vamos ahora a lo que nos dice a nosotros en Génesis 6.3. Génesis 6.3. Oiga lo que dice aquí, Génesis 6.3. Dice, pero el Señor se dijo, mi espíritu no durará por siempre en el hombre, puesto que es de carne, no vivirá más de 120 años. Aquí se trata de que Dios está un poco disgustado con la creación, con el ser humano, por la cantidad de cosas que está haciendo mal. Y él dice, mi espíritu no durará por siempre con el hombre. ¿Y a qué espíritu se refería Dios aquí? Aquí está puesto en minúscula. O sea, por eso que decimos que cuando Dios sopló sobre la nariz del ser humano, sopló aliento y vida, ese es el espíritu que Dios puso en nosotros, la partecita de Dios que está en nosotros, como una brújula que nos va llevando, como un GPS, como se dice hoy, que nos va llevando hacia Dios. Y entonces ese espíritu con E minúscula es el que cuando se va de nosotros, ya dejamos de existir en este mundo, ¿verdad? Y comenzamos a existir para el mundo futuro, ¿verdad?
para el mundo del otro lado donde está Dios. Y dice, mi espíritu no durará por siempre en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era mucha la maldad que estaba haciendo. Y entonces dice que puesto que es de carne, no vivirá más de 120 años. Si usted oyó en la Biblia antes de eso que la gente duraba 800 años, etcétera, pues en ese momento Dios determinó no más. La idea de Dios original era que viviéramos en esta tierra todos los años necesarios hasta que nos hiciéramos tan santos como Él quería, tan santos como Dios. Como Jesús dice después, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y cuando llegáramos a ese nivel de santidad, iba a pasar como Enoc, que Dios nos iba a llevar. Bueno, a Enoc se lo llevó, dice, cuando tenía 365 años, se llevó a Enoc. Bien joven para lo que pasaba a su alrededor, que ayudaban Matusalén. Su padre vivió, dice, muchísimos años, ¿verdad? Dice que vivió un total de 300, acá fue Matusalén, duró una cantidad de 800 años, algo por el estilo, aquí dice acá, más o menos. Pero lo importante es que a Enoc se lo llevó antes, porque estaba listo. Y ese era el plan de Dios original. Cuando estuviésemos listos, pasamos inmediatamente a su presencia, porque espiritualmente íbamos a estar listos. Saludamos a Luz Castañeda, que lo está viendo, y a Zulma Guevara también, y a todos los que están allí en sintonía. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios hizo ese plan original, pero el hombre no respondió como Dios quería. Nos entregamos al pecado, nos entregamos a la desobediencia, y por eso Dios decidió acortar la vida de nosotros. Y dice aquí, por eso, dice, puesto que es de carne, no vivirá más de 120 años. Génesis 6:3. Es decir, usted va a ver gente que duran 100 y pico de años y se considera como una maravilla, ¿verdad? La mayoría de gente muere entre los 70, 80, es el promedio de vida que hay ahora. Por tanto, es cuando Dios ala su espíritu hacia Él. El espíritu que nos puso a nosotros lo ala hacia Él. Y entonces Dios dice, ya no más. 120 a lo más. Vamos ahora a Génesis 41:38 y nos va a hablar de un personaje muy hermoso que es José. José, vamos a ver qué pasó con José. En el capítulo 41, versículo 38 de el Génesis. José, que era hijo de Jacob, de los hijos de Jacob, el que fue vendido por los hermanos a una caravana y fue a parar a Egipto, a ser un administrador de uno de los funcionarios del faraón. Y al final, José quedó como segunda persona más importante en Egipto. Y miren lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que José había adivinado unos sueños que había tenido el faraón. Y entonces, dice en el versículo 37, que el faraón y sus ministros aprobaron la propuesta. Y el faraón dijo a sus ministros, ¿podemos encontrar un hombre como este, dotado de un espíritu sobrehumano? Y el faraón dijo a José, ya que Dios te ha enseñado todo eso, nadie será tan sabio y prudente como tú. Tú estarás al frente de mi casa, y todo el pueblo obedecerá tus órdenes. Solo el trono te precederá. O sea, solo en el trono te precederé, es decir, que solo el faraón iba a estar por encima de él. Pero ¿qué fue lo que pasó con José? Que al interpretar los sueños del faraón, que ninguno de los que estaban ahí, de adivinos, brujos, etcétera, pudo interpretar ese sueño. Y cuando José le dijo que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, entonces el faraón dijo, no, pues este señor lo necesitamos aquí. Miren el versículo 36 dice, los alimentos se depositarán para los 7 años de hambre que vendrán después en Egipto, y así no perecerá de hambre el país. Es decir, que estaba allí diciendo José cuál iba a ser la idea de cómo se iba a llevar adelante todo esto de la almacenamiento de la comida y todo esto. Y entonces el faraón por eso dijo esta frase, le dijo a los ministros, miren, yo no creo que haya alguien que pueda administrar todo esto que va a venir
solo José. Y miren con la frase que el faraón habla, sin ser un profeta, sin ser una persona de Dios. Él dice algo, porque Dios puede hablar a través de personas que no son profetas, a través de personas profanas, podríamos decir. Dios puede hablar y darnos mensajes, ¿verdad? Y miren lo que dijo el faraón. Podemos encontrar un hombre como este, dotado de un espíritu sobrehumano. En otras versiones dice, ¿podemos encontrar a alguien que tenga el espíritu de Dios como este hombre? Pues por eso el faraón le dijo a José, Dios te ha enseñado todo eso. Es decir, el Espíritu Santo te ha dado esa inteligencia, esa sabiduría. Y miren aquí cómo vemos a alguien como José, que tenía don de profecía, que tenía un don de inteligencia, una sabiduría grande. Y por eso el faraón reconoce lo que José podía hacer y le da ese puesto en el pueblo de Egipto. Vamos a ver ahora en el libro de Éxodo, que es el libro que sigue en la palabra de Dios, en nuestras Biblias, el libro de Éxodo. Y vamos a ver el capítulo 4 de Éxodo, y en el capítulo 4 está Moisés, dice que tenía el don de milagros. Bueno, aquí nos señala solo el capítulo entero. Dice, Moisés está aquí, presentando un bastón, lo tira al suelo y al instante se convirtió en serpiente, ¿verdad? Eso pasa. Después extiende la mano y al agarrar la mano la serpiente se convirtió otra vez en un bastón. Y así vemos también cómo Moisés, ¿verdad?, hace aquellos milagros, aquellas plagas, todas estas cosas que dan cuenta de Moisés como una persona que tiene el Espíritu de Dios y que tiene el don de hacer milagros. Milagros que en algún momento los brujos que tiene allí el faraón también lo hacen. Pero es que el enemigo es así, él es capaz de imitar los milagros de Dios. No podemos dejarnos engañar. A veces hay gente que va donde un brujo, porque el brujo sabe, porque el brujo tiene poder. Pero ese poder que tiene no viene del Espíritu Santo, no viene de Dios, viene del enemigo, del demonio, que también tiene poder. Pero el poder de Dios es mayor, Dios es todopoderoso. El enemigo puede ser poderoso en algunas cosas, ¿verdad? Pero Dios es todopoderoso, o sea, tiene poder en todo, no se le escapa nada. Y por tanto, hay que estar con el Espíritu de Dios, porque Él es todo poder, y Él nos va a dar poder para poder hacer las cosas de Dios, como lo dio a Moisés, que tenía ese don de hacer milagros. Vamos ahora a Éxodo 31:2. Allí damos un brinco a Éxodo 31:2. Y aquí la palabra de Dios nos va a dar otra connotación. Bien, entonces ahí tenemos de fondo la canción Espíritu Santo, que es la canción de Iris y Xiomara de su CD, que ustedes pueden adquirir, nos pueden mandar a través de este medio, por el Messenger de este medio pueden pedirnos ese CD. Después vamos a promoverlo. Bien, vamos al capítulo 31 del Éxodo y vamos al versículo 2. Capítulo 31, versículo 2. Oye lo que dice. Es Moisés que tiene artesanos para construir el santuario. Oye lo que dice. He escogido personalmente a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y yo lo he colmado de dotes sobrehumanas, de destreza, habilidad y saber en su juicio. ¿Quién está hablando aquí? El Señor le está hablando a Moisés. Dice, escogí a Bezalel, ¿verdad? Que lo he colmado de dotes sobrehumanas. Hoy podríamos decir de dones sobrehumanos, dones sobrenaturales, de destreza, habilidad y saber en su oficio, para que proyecte y labre oro, plata y bronce. Esto es importante porque a veces nosotros creemos nada más en los carismas como los únicos dones que Dios da al pueblo de Dios. Pues no, hay dones que son dones naturales,
que también Dios lo puede dar en forma sobrenatural, ¿verdad? Y esto usted lo puede saber. Cuando ve a un niño tocando el piano cuando apenas tiene 5 años, que apenas alcanza las teclas del piano, y lo toca maravillosamente una sinfonía de alguno de esos grandes autores clásicos, usted va a decir, no, aquí hay algo sobrenatural, hay un don sobrehumano, ¿verdad? Y esto lo da Dios, ¿verdad? Con alguna finalidad, aunque la persona no lo use con esa finalidad. Quizá usted tiene el don de la palabra desde pequeño y lo ha usado para otras cosas. Quizá tenga el don de enseñar desde pequeño y lo usó y para otras muchas cuestiones. Y al final Dios lo aló para su obra, para que usted utilice ese don en su redil, en su iglesia, ¿verdad? En su ministerio, en su servicio. Por tanto, averigüe usted primero, antes de pedir dones carismáticos, dones espirituales, pida al Señor que le aclare cuáles dones naturales le puso y para qué lo quiere utilizar Él. Porque de pronto usted tiene el don de cantar y se ha puesto a cantar canciones románticas y cosas de esas todo el tiempo, o el don de tocar la guitarra, y lo ha hecho para divertir a la gente, pero ahora el Señor usted puede ponerle al servicio ese don para servirle en su obra, y esto es muy importante que lo pueda hacer. Vamos a ver si se está transmitiendo, porque yo tengo aquí puesto los audífonos para escuchar lo que se está transmitiendo en Rayos de Misericordia, y entonces a veces se nos va y puedo ahora comprobar si lo están escuchando a través de Rayos de Misericordia, que es la estación por la cual transmitimos todos los días de 4 a 5. Sí se está transmitiendo. Transmitimos de 4 a 5 el programa en el cual leemos el catecismo y lo explicamos. Y de 5 a 6 estamos leyendo el diario de Santa Faustina, que usted puede verlo de 5 a 6, oírlo mejor dicho, a través de Rayos de Misericordia. Saludamos a Gonzalo Guncay y a Ceci García que están viendo este programa. Bien, vamos ahora entonces, ya hablábamos de los dones naturales que el Señor puede usar de manera sobrenatural, ¿verdad? Esos dones son muy importantes, porque son dones que vienen con usted en su alma. Cuando Dios lo creó a usted, como cuando creó a María, ya traía a María esos dones, ¿verdad? De la obediencia, el don de la fidelidad, esos dones hermosos que se convirtieron en virtudes en nuestra Madre María. Y usted puede traer unos dones que si usted va a poner al servicio del Señor, van a salir de una forma bien hermosa, ¿verdad? Como Bezalel, que dice aquí en Éxodo 31:2, que Dios, dice, lo escogió personalmente y lo dotó dice, de dotes sobrehumanas, o sea, de dones sobrehumanos, de destreza, habilidad y saber en su oficio. ¿Para qué? Para construir el templo, el santuario que Moisés estaba queriendo construir. Vamos ahora a Números 11, 16, 30. ¿Ven cómo está apareciendo muchas cosas del Espíritu Santo que usted no sabía en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues sí, ahí estaba. Vamos ahora al libro de Números, que es el libro siguiente, en el cual vamos a encontrar algo del Espíritu Santo. O sea, volamos el libro de Levítico y entonces caemos en el libro de Números. Y en este libro de Números, estoy leyendo, vuelvo otra vez a decir, de una Biblia que se llama la Biblia de nuestro pueblo, que el lenguaje está muy preciso. Entonces, Números capítulo 11, versículo 16. Oye lo que dice. El Señor respondió a Moisés, tráeme 70 dirigentes, que te conste que dirigen y gobiernan al pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo. Apartaré una parte del espíritu que posees y se lo pasaré a ellos, para que se repartan contigo la carga del pueblo, y no la tengas que llevar tú solo. Oye, qué bello. Y dice, al pueblo le dirás, purifíquense para mañana, porque comerán carne. Han llorado pidiendo al Señor que nos diera carne, nos iba mejor en Egipto. El Señor les dará de comer carne. Ahí sigue hablando de esto de la carne, ¿verdad? De que el Señor le iba a dar. Entonces,
¿Qué pasó en el versículo 24? Dice aquí, Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Después reunió a los 70 dirigentes del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. El Señor bajó en la nube, habló con él y apartando parte del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 dirigentes del pueblo. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar una sola vez. Y dice más adelante, habían quedado en el campamento 2 del grupo, porque el Señor pidió 72 y solo aparecieron 70 a la reunión, ¿verdad? Estos 2 se quedaron, quién sabe, dormidos o qué, ¿verdad? No les sonó la alarma, no se sabe qué pasó allí, ¿verdad? Se llamaban Eldad y Medad. Tal vez usted es uno de esos, un Eldad o un Medad, que cuando Dios lo convoca a la iglesia no llega. Pero miren cómo Dios es bueno, Dios le manda la bendición a donde usted está, a su casa, se la manda. Porque posiblemente estos 2 no fue voluntariamente, no fue por haraganería, no fue por desidia, no fue porque ellos se oponían a Moisés, nada de eso. Algo le había pasado, y entonces por eso la bendición le llegó a la casa. Y dice, aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que fue después puesto por Moisés como sucesor, era ayudante de Moisés desde joven, e intervino, y le dijo, prohíbeselo tú, Moisés, Señor mío, como diciendo, el que esté fuera de este grupo que no recibe el Espíritu Santo. Eso nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en un grupo, cuando estamos en un movimiento, una organización, no queremos ver que el Espíritu se mueva fuera de ahí. Fuera del Espíritu es libre, eso dijo Jesús, que Él va y viene donde Él quiere. O sea, que Él va a ungir a quien sea, donde sea y como sea. No podemos nosotros prohibírselo. Y eso dijo Moisés. Moisés respondió, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Oiga esto, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Hoy pudiéramos decir, ojalá toda la Iglesia Católica fuera profeta. Que no sea solo en este grupo, que no sea solo en nuestro movimiento. Es que tenemos que buscar eso, que toda la Iglesia de Dios profetice. Y dice, todo el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios de hoy es la Iglesia, que profetice. Entonces, Moisés estaba aprobando la obra del Espíritu Santo fuera del contorno del grupito que él convocó. Así debemos nosotros desear también, que se mueva el Espíritu Santo en todos lados y que toda la iglesia esté trabajando en la evangelización, en la profecía, que quiere decir en llevar el Evangelio a otras personas, que esté llevando esta obra con dones y carismas, toda la iglesia, ¿verdad? Y que ese Espíritu Santo se mueva para todos lados. Eso necesitamos, ¿verdad? Y Moisés es lo que estaba pidiendo. Pues aquí vemos la manera en cómo se expresa que el Espíritu Santo llegó a todas estas personas, esos 72, es, como Dios había dicho, del Espíritu que ya Moisés tenía. Se le va a agarrar una porción y se va a distribuir entre estas 72 personas. ¿Verdad que sí? Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros debemos hacer eso mismo. Si usted tiene el Espíritu Santo, distribuya. Si usted tiene un don, un carisma, agarre y distribúyalo. Enséñele a otra gente a predicar, si usted predica. Enséñele a otra gente a enseñar la palabra de Dios, si usted ya sabe enseñarla. Enséñele a otra gente a escudriñarla. No sea usted el privilegiado único que sepa discernir la palabra de Dios. Enséñele a otros también. Claro, siguiendo las normas de la iglesia, ¿verdad? Para no estar allí uno inventando cosas, ¿verdad? Enséñele. Si usted sabe cantarle al Señor con un sentimiento, con un corazón, enséñele a otros. Si sabe tocar la guitarra para el Señor, enséñele a otro. Porque de eso se trata, de distribuir el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. No nos quedemos con eso. No es un asunto de que me vean a mí, de que la gente sepa que yo sé, sino es que los demás también sepan y puedan también profetizar, dice Moisés.
Ojalá que todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Todos los tenemos con el bautismo, ¿verdad que sí? Pero muchas veces lo que pasa es que lo hemos dejado dormido. Pues si el Espíritu Santo se despertó en usted a través de una efusión del Espíritu, a través de un bautismo en el Espíritu, pues salga adelante. Saludamos a nuestro hermano Asunción Bisonó, que nos bendice desde Long Island, Nueva York. Gracias, Asunción. Lo esperamos por acá, por la Arquidiócesis de Atlanta, que realmente aquí son bienvenidos la gente de Nueva York. Tenemos un evento pronto y van a estar varios de Nueva York aquí con nosotros y le damos la bienvenida desde ya. Pues mis hermanos, ustedes tienen que distribuir ese Espíritu Santo que se le ha dado. A mí me fascina mucho de algunos hermanos, ¿verdad? De los cuales yo aprendí mucho, de Salvador Gómez, por ejemplo, los cuales yo aprendí mucho de muchos hermanos que se empeñaban en que nosotros aprendiéramos, ¿verdad? Se recuerdan de la hermana Blanca Palacios, que estaba bien viejita ya, pero está allí todavía con toda su lucidez. ¿Cuánto nos enseñó ella en los seminarios de vida en el Espíritu, verdad? Que Dios la bendiga por eso. El Espíritu que Dios le dio a ella lo estaba distribuyendo. Distribuyamos también nosotros. No nos quedemos con que aquello de que qué bien, cuánto sé, cuánto me mira la gente, ¿verdad? No. Distribuya, enséñele a otro. Vaya a su casa si tiene que ir a su casa. Agarre las redes sociales y enseñe. Porque esto es asunto de distribuir, como dijo Moisés. Ojalá que todo el pueblo de Dios sea profeta, que sea evangelizador, que tenga el Espíritu de Dios, que sea una persona que vibre con la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a ver hasta dónde avanzamos porque está bueno este tema, ¿verdad que sí? A mí me fascina hablar esto y me emociono porque es palabra de Dios, viva palabra que nos está en este momento, aunque usted la haya oído muchas veces, ahora mismo el Señor lo está ministrando a través de esta palabra a usted y a mí también. Vamos entonces a Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18 es el libro que podemos encontrar algo sobre el Espíritu Santo y aquí lo tengo. Deuteronomio 18:18 dice lo siguiente, dice así: el Señor me respondió, tienen razón. Y aquí comienza: suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mandé. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. ¿Oye esto? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Él quiere profetas. Jesús le dijo a la samaritana, el Señor anda buscando personas que adoren en espíritu y en verdad. Y pudiéramos extender esas palabras de Jesús diciendo, el Señor, el Padre, anda buscando profetas, personas que hablen de la palabra de Dios, personas que oren sobre los demás y ayuden a que se liberen de contaminaciones. El enemigo no descansa y está contaminando a diestra y siniestra a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de la televisión, de los juegos de video, de las canciones obscenas, de reggaetón y cuanta cosa en inglés, español, en todos los idiomas. Esa contaminación que el enemigo está haciendo, tenemos que buscar profetas que oren, profetas que pronuncien la palabra de Dios con poder para sacar fuera al enemigo. Jesús venció, pero quiere que usted y yo hagamos el trabajo. El Señor buscará profetas, dice aquí, en Deuteronomio 18:18. ¿Y ese profeta qué tiene que hacer? Dice, entre tus hermanos habrán profetas como tú. Le está diciendo Moisés esto. Profetas como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mandes. A esos profetas tienen que decir lo que Dios quiere. El problema que tenemos hoy nosotros es de muchos profetas, entre comillas, que se autonombran de cualquier forma, ¿verdad? Televangelistas, maestros, profetas, etcétera.
pero después no dicen lo que el Señor le pone en su boca. Dicen lo que ellos quieren. Nos hablan de prosperidad, nos hablan de que tenemos que parar de sufrir, nos hablan de que usted va a ser sano, el Señor lo va a sanar sin haberle hablado el Señor. Porque a veces una persona puede tener una enfermedad como un medio que el Señor está usando para santificarlo. Entonces nosotros venimos como unos profetas falsos a decir, usted se va a sanar, preocúpese. ¿Y qué pasa con esa persona cuando no se sana? No cree, entonces pierde la fe. Y a veces usted le dice a alguien, no esté orando diciéndole a la persona que se va a sanar si usted no sabe. Ah, es que usted no tiene fe. Mire, el que no va a tener fe es aquel al cual usted le está orando y que no se sane, y usted está diciendo que se va a sanar y no se sane, es el que va a perder la fe. Porque usted está hablando palabras que usted están saliendo de su boca, de su mente, y no las que el Señor le puso a decir. Esto es muy importante. Por eso dice aquí, Deuteronomio 18, 19. Oiga bien claro lo que dice. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, no tenemos que hablar las palabras que el Señor quiere que pronuncie, que si no el Señor nos va a pedir cuenta. Pero veamos el versículo 20, que dice, y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, o sea, de demonios, etc., ese profeta morirá. ¿Y será muerte física? No, muerte espiritual. Si tenía el Espíritu Santo, pues ahí se le va el Espíritu Santo a entristecer, se le va a enfriar. ¿Por qué? Porque esa persona se puso a decir lo que no le había pedido el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aunque usted luzca como una persona sin fe, mejor no diga. Mejor cuando usted ore por alguien, si no está seguro que el Señor lo va a sanar, diga, Señor, que sea tu voluntad. Si lo quieres sanar, aquí, Señor, está en tus manos. Yo oro así de esta manera, digo, Señor, esta persona, si es sana, yo sé que va a profetizar en tu nombre, vas a decir testimonio. Y si tú quieres utilizarlo como testimonio de tu poder, sánalo, Señor. Pero es tu voluntad. Así que tenemos que hablarle. Porque no es aquello de, se va a sanar, se va a sanar. Una vez mi esposa estaba muy mal, y hubo una persona que vino a orarle y le dijo, usted está sana ya. Pero yo veía que mi esposa seguía muy mal. Y entonces yo la llevé al hospital. Y por poco se muere. Si no la llevo a tiempo. Pues yo no le creía a lo que hizo falsa profecía. Que yo dije, aquí no funciona la cosa así. Cuando el Señor nos está sanando, usted lo siente, el Señor está moviéndose en usted. Usted lo va a sentir. Y el que lo dice, cuando lo siente, cuando el Señor lo está diciendo que lo diga, le quema el corazón, tiene que decir eso. Así que trabaja el Señor, el Espíritu Santo. Así que no nos metamos nosotros en ese lío de profetizar sin que tengamos la orden del Espíritu Santo de hacerlo. Es muy importante eso. Bien, vamos ahora a pasar a Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 34:9, ¿qué nos dice sobre el Espíritu Santo? Saludamos a Elsa Rivera, que lo está viendo. Nuestra hermana Rocío, allí, que nos está diciendo amén, amén. Deuteronomio 34:9, aquí está. Oiga lo que dice. Josué, hijo de Nun, poseía grandes dotes de prudencia, o sea, tenía el don de la prudencia, porque Moisés le había impuesto las manos, y a Moisés le impuso las manos Josué. Y entonces los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Eso es todo lo que nos dice. Por medio de la imposición de las manos de Moisés a Josué, Josué tuvo ese don de la prudencia. Es un don muy importante. Es una virtud también, si la cultivamos, pero puede ser un don. Y todos dirigimos. Nos toca mucho trabajar ese don. O pedírselo al Espíritu Santo. Porque usted dirigiendo puede hacer mucho daño.
Usted puede darle a cargo un grupo y usted comenzar ahí a fastidiar a todo el mundo, a cortar cabezas, a cambiar cosas, sin hacer lo que la iglesia dice, que uno primero vea, después juzgue y después actúe. Hay gente que actúa sin ver, sin juzgar. No, mi hermano, dése un tiempo, cuando usted llega a una obra que a usted lo asignan, dése un tiempo observando, mirando lo que se está haciendo bien, para no dañar lo que se está haciendo bien, por estar usted metiendo sus propias ideas, ¿verdad? No, vamos a mirar y después juzgamos y después actuamos. Juzgar quiere decir pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de prudencia que le dio a Josué. José no actuaba a lo loco porque tenía que conquistar la tierra prometida. Y si actuaba a lo loco, ahí iba a cometer cantidad de errores que iban a acabar con la derrota del pueblo de Israel. Pues él tenía entonces que usar mucho ese don de prudencia. Entonces ese don muy importante. Lo necesita usted con sus hijos. Porque dice San Pablo, no atosiguen a los hijos. Padre, no atosiguen a los hijos. Porque van a hacer que pierdan la paciencia. Entonces, ese don es muy importante para los padres, porque a veces usted tiene que tener la prudencia de saber hasta dónde deja a sus hijos irse por un camino y hasta dónde le va a decir, hasta aquí llegaste, tengo que atajarte por esto y por aquello. También tener prudencia en las palabras que usted use y en qué momento la usa, con su esposo, con su esposa, con las personas con las cuales usted trabaja, con sus jefes, con sus subalternos, con todo usted necesita el don de prudencia. José lo tenía y tenemos que pedírselo al Espíritu Santo para que ese don trabaje en cada uno de nosotros. Estoy mirando la hora para no pasarnos, es hasta las 7. Bien, dice Mariela de León, que el Señor derrame muchas bendiciones. Gracias a Mariela, bendito sea Dios. Vamos ahora entonces a el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 34, el libro de Jueces. A ver qué nos dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 34. Oye lo que dice el libro de Jueces. Qué hermosura. El Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, que tocó la trompeta, y los de Abiezer se reunieron detrás de él. Envió mensajeros por todo el territorio de Manasés, y también ellos se le reunieron. Lo mismo en Aser, Zabulón y Neftalí, y todos ellos vinieron a unírsele. Aquí lo importante es que dice que el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. ¿Y qué pasaba con Gedeón? Gedeón tenía que emprender una batalla en contra del pueblo enemigo. Y entonces él tenía que enfrentarse sin tener las debidas fuerzas, ¿verdad? Entonces por eso decía, ellos encontraron cantidad de cosas allí y Gedeón se tenía que preparar para esa batalla, pero dice aquí en el versículo 34 que el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. El Espíritu se apodera de nosotros cuando tenemos que emprender batallas. Pidámosle al Espíritu Santo que cuando vamos a enfrentar el mal de la sociedad, en una discusión en el trabajo, una situación en la corte, cuando usted se va a migración, enfrentarse con un juez de migración, deje que el Espíritu de Dios se apodere de usted. Porque con ese Espíritu de Dios, usted va a hablar palabras que el juez va a decir, no, esta persona merece que esté en este país. Así es. El Señor dijo, no calculen qué van a decir. Usted se puede poner a ensayar en inglés y en cualquier idioma. ¿Qué va a decir usted en el examen de ciudadanía que le van a hacer personal? Pues no deje que el Espíritu se apodere de usted y usted va a hablar inglés, francés, ruso, chino, lo que fuera. Usted va a hablarlo porque el Espíritu Santo le va a dar esa sabiduría. Entonces deje que ese Espíritu se apodere de usted para enfrentarse a un examen, para enfrentarse a ese examen de manejo que a mucha gente lo pone muy nervioso, para enfrentarse a cualquier situación difícil en su vida. ¿Verdad? Usted va a discutir con alguien en la corte, usted va a discutir con una persona, con un vecino, una situación que le están invadiendo su propiedad, lo que fuera. No vaya, la gente quiere ir armado, la gente quiere ir con coraje, la gente se quiere incomodar para irse a enfrentar al vecino. No, agarre como Josué el Espíritu
de prudencia, el don de prudencia. Y vaya con el Espíritu, con esa fuerza del Espíritu Santo que se apodere de usted y hable. Y va a ver que ese vecino se le va a humillar, se le va a poner por debajo, me va a pedir perdón. Y usted va a salir ganando, que si fuera con un bate, con una pistola, con un machete, a querer resolver el problema, lo que va a causar un problema mayor. Entonces, vamos a utilizar los medios que el Señor nos ha puesto. Pidámosle al Espíritu Santo que dé la batalla por nosotros. Por ahí tenemos la hermana Aura Suriel, que ella sabe de eso, cómo ella se ha enfrentado a muchas situaciones, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver ahora lo que nos dice el mismo Jueces, pero el capítulo 16, versículo 20. Jueces 16, 20, y tenemos unos 9 minutos más. Jueces 16, 20, aquí está, vamos a ver, aquí lo tenemos. Habla de Sansón. ¿Quién era Sansón? ¿Se recuerdan ustedes la historia de Sansón? Muy conocida. Pero aquí dice en el versículo 20 que Sansón tenía algo muy especial. Y ese algo especial creían que eran los cabellos. Por eso es lo que la historia nos dice, como que al arrancarle los cabellos perdió la fuerza. Pero no era tanto eso los cabellos. Los cabellos eran un símbolo de lo que había dentro de Sansón. ¿Y quién era que estaba dentro de Sansón? El Espíritu Santo. Y entonces, cuando él se le cortaron los cabellos, que perdió la fuerza, fue porque él le falló al Espíritu Santo. Primero, juntándose con una mujer que no era de su raza, lo cual era contrario a la ley. Y segundo, diciendo su secreto a esa mujer, a Dalila. Por eso perdió el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo aquí en el versículo 20 del capítulo 16. Dice así. Dice, Dalila gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Él despertó y se dijo: saldré como otras veces y me sacudiré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. O sea, el Espíritu Santo lo había abandonado. ¿Se recuerdan de David, el Salmo 50 o 51, el miserere, que dice: no quite de mí tu Santo Espíritu? Cuando nos quitamos el Santo Espíritu, entonces se nos va el poder. Saludamos a nuestro hermano Spanish, así se pone él, ¿verdad? Spanish, que yo sé quién es, nuestro hermano ecuatoriano de los payasitos, que está saludándonos allí desde Nueva York, ¿verdad? Así de Upstate, Nueva York. Bien, mis hermanos, ¿qué le pasaba a Sansón? Que había perdido la presencia del Espíritu Santo por la desobediencia y por decir sus secretos. Entonces usted trate de no perder esa fuerza del amor de Dios, ese poder del Espíritu Santo, desobedeciendo las leyes de Dios, desobedeciendo los mandamientos, o, en cierto sentido, no hablando con Dios, sino hablando con cualquier gente, lo que el Señor le ha dado. Oiga bien, cuando usted tenga una visión del Señor, cuando usted tenga una experiencia de Dios, que el Señor le hable a su corazón, pídale permiso al Señor para ver si Él quiere que usted lo comparta con alguien. Porque hay gente que tienen experiencias espirituales y ahí le andan diciendo a todo el mundo: yo vi a la Virgen, yo vi al Señor, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me hizo tal cosa. ¿Y sabe lo que hace la gente? Se burla de usted, lo trata a usted como un loco, y al final usted hasta va perdiendo esa fe de que de verdad el Señor le habló. Leas el diario de Santa Faustina para que usted vea lo tranquila y callada que era ella con las cosas que el Señor hacía, que hasta las monjas que eran su compañera de convento, hasta el final, después que murió, que leyeron el diario, se dieron cuenta la santidad que ella tenía, todos los encuentros que ella tuvo con Jesucristo. Pero hay gente que tiene un solo encuentro y lo anda contando a todo el mundo. Eso pasó con Sansón. ¿Sabe lo que pasa? Que la gente comienza a hablar y a llamarte loco y todas estas cosas, y tú pierdes entonces la presencia del Espíritu Santo. Dice aquí que a Sansón el Señor lo abandonó, por desobediente y por bocón, ¿verdad? Por boca floja, por decir lo que no tenía que decir. Y usted también puede pasarle eso, que por desobediente y por estar diciendo por ahí cosas que el Señor no te ha mandado a decir,
las gracias que el Señor te está dando, de las bendiciones que Él te está dando. Y entonces al final el Señor te va a abandonar porque no estás haciendo lo que el Señor te está mandando. El Señor se mantuvo 3 años haciendo milagros y le decía a la gente, no se lo diga a nadie. Porque el propósito no era en ese momento difundir nada, sino hacer la obra de Dios y punto. ¿Verdad? Cuando el Señor te mande a decir algo, entonces dilo. Pero mientras, déjalo allí, ¿verdad? Dice que en la boca cerrada no entran moscas. Entonces, no ande por allí diciendo todas las cosas que el Señor hace contigo. Vive eso entre tú y Dios. Y vas a ver cómo eso va fructificando por dentro. Y va a haber un día que va a explotar. Porque el Señor va a decirte, sí, dígalo ahora. Comente eso que el Señor ha hecho contigo. Bien, con esto vamos a terminar ya la reflexión de hoy. Y ya en el próximo martes vamos a continuar con el libro de Samuel, Primera de Samuel. Si no nos alcanzan los 4 martes de este mes, o 5 que tiene yo creo, vamos entonces a continuar hasta el mes de junio y todo por ahí, a pasar todavía por encima del día de Pentecostés. Pero prepárate para el día de Pentecostés reflexionando en estas palabras y pidiéndole a ese Espíritu Santo que venga sobre ti, que se difunda, que hay una efusión del Espíritu Santo en tu vida, y en la vida de tu familia, en la vida de tu comunidad, en la vida de tu parroquia, en la vida de nuestra iglesia. Que el Señor le bendiga y le proteja y le llene de su amor y su misericordia. Amén.